Buenos días a todos, bienvenidos a este segundo seminario auspiciado por el Centro de Apoyo Estadístico CAE. En la mañana de hoy tendremos el seminario de introducción al diseño de experimentos. El mismo estará a cargo por el doctor José Noel Caraballo, asesor estadístico. El Centro de Apoyo Estadístico ofrece servicios de asesoría en investigación y en estadística a toda la comunidad universitaria, facultad estudiante. Los servicios son completamente gratis. Los asesores estadísticos del centro son el doctor Julio Quintana y el doctor José Noel Caraballo. Como indiqué en breve anteriormente, las preguntas las pueden realizar en el chat según vayan surgiendo sus dudas, preguntas o inquietudes, o al final del seminario pueden entonces abrir sus micrófonos para comunicarse directamente con el doctor Caraballo. Por correo electrónico estarán recibiendo la hoja de evaluación, la presentación y el certificado de participación. Y les recuerdo que este seminario va a estar, se va a grabar para eventualmente puedan tener acceso a él. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor José Noel Caraballo. Muy buenos días a todos. Esta es la primera experiencia que tengo haciendo una conferencia en Zoom, así que le pido por adelantado mis excusas por cualquier situación imprevista, ¿verdad? Que surja. Esta charla, como dijo la doctora Ruiz, es una de las que damos usualmente todos los semestres en la Universidad Católica. Hemos dado una docena de charlas en el pasado. El tema que voy a hablarles hoy es una charla que no había ofrecido antes, así que pero en general hemos hecho varias conferencias, algunas de ellas las hemos repetido. Todos los materiales de esas conferencias están disponibles para los estudiantes consultarlos si lo necesitan. Al igual que esta conferencia, ¿verdad? Va a estar, la presentación va a estar disponible para ustedes. También el CAE está haciendo una publicación basada en estas conferencias. Ya hay una primera edición de un pequeño libro que estamos trabajando y esperamos que en las próximas semanas esté ya listo para poderse imprimir. Muy bien, así que voy a hablar sobre el tema. Esta charla es una introducción al diseño de experimentos. Los experimentos, al igual que muchos métodos estadísticos, se utilizan en muchísimas disciplinas. Por ejemplo, en educación se usan muy a menudo en estudios sobre aprendizaje, en psicología y en ciencias de la salud, ciencias de las ciencias de alimentos. Se hacen experimentos a menudo, ¿verdad? En medicina el experimento es sumamente importante, ¿verdad? Cuando uno quiere probar nuevos tratamientos o nuevas drogas. Así que lo que voy a hablarles a ustedes es algo bastante general. Voy a traer ejemplos de varias disciplinas, pero lo importante es que la metodología es básicamente la misma. Siendo esta una introducción, entonces, pues voy a dar una breve introducción a la terminología, ¿verdad? Que es importante. Y voy a hablar de algunos de los tipos de diseño de experimentos más comunes. Les advierto que la colección de posibles diseños es bien amplia, así que esto nada más les da una idea de los aspectos más generales, ¿verdad? Y las consideraciones más generales que uno tiene que tener a la hora de diseñar un experimento. Pero siempre es recomendable, no importa si usted está haciendo una investigación que sea experimental o no, incluso si es una encuesta o algún estudio que sea descriptivo propiamente, siempre es
una buena idea consultar con un asesor estadístico, y en este sentido, pues la Universidad Católica le está ofreciendo a ustedes este beneficio de forma gratuita, ¿verdad? Cosas que la experiencia me dice que los estudiantes a veces pagan adicional, ¿verdad? Le pagan un consultor externo para que les dé la asesoría, y en muchas ocasiones, lamento decirlo, pero en muchas ocasiones la asesoría que reciben no es la mejor. El doctor Julio Quintana y yo tenemos muchísimos años haciendo este tipo de trabajo de asesoría, así que cuentan ustedes con recursos experimentados para ayudarlos en cualquier faceta de su investigación. Así que esto es lo que voy a estar hablando. Voy a comenzar con el caso más básico, que es el diseño de dos grupos. Vamos a hablar de los diseños factoriales y variantes, que es una variante que es lo que se llama diseño por bloques, con bloques. Y finalmente voy a hablar brevemente de los diseños con covariados, que es algo bastante popular también. Una de las cosas que deben tener presente es que el diseño experimental realmente lo que está buscando es minimizar lo que se llama la varianza de error. Así que cuando uno mide alguna variable, si usted mide, por ejemplo, el aprovechamiento estudiantil en un estudio, o está midiendo el nivel de depresión en un estudio de psicología, pues la respuesta de los individuos se distribuyen, ¿verdad? No son todas iguales, son distintas. Así que hay variabilidad. Así que la variabilidad es algo que siempre está presente en cualquier estudio. Y el diseño de experimento lo que trata de hacer es explicar las fuentes de esa variabilidad, a qué se debe esa variabilidad. Y esto se hace identificando las posibles fuentes de variabilidad y cuantificándolas. Así que uno podría escribir en una forma bastante general que uno tiene una cantidad de variación total, que es la variación de las medidas que uno hizo. Si uno tenía, digamos, 100 puntuaciones observadas, ¿verdad? Digamos que son de personas, hay una variación total, y lo que queremos hacer es partir esa variación entre la variación que se debe al factor que uno está manipulando, ¿verdad? Por lo que estamos llevando a cabo el experimento, y lo que se llama la variación de error. Así que la idea es que este componente de variación de error que está aquí al final sea lo más pequeño posible. En la medida que hagamos eso, pues entonces más probabilidades tenemos de que la variación debida al factor pues sea significativa. En otras palabras, el tratamiento que estamos probando muestre ser significativo. Así que esto es en términos generales lo que queremos hacer. Algo sobre terminología. Experimentos, vamos a referirnos a esto, a una investigación donde hay un protocolo definido para evaluar el efecto de una intervención o tratamiento sobre un conjunto de objetos o unidades de estudio. En particular vamos a estar hablando de experimentos comparativos, que son estudios donde las unidades de estudio se agrupan de manera que cada grupo está sujeto a un tratamiento. Cada grupo de unidades de estudio. Lo más importante que tienen que recordar, y esto lo voy a decir varias veces, es que el experimento se caracteriza porque la asignación de las unidades de estudio a cada tratamiento se hace por medio de un procedimiento que es completamente aleatorio. Si esta condición no se cumple, la de aleatorización de las unidades de estudio a los tratamientos, si eso no se ocurre, pues entonces usted no tiene un experimento propiamente. Y ahí, ¿verdad? Uno puede ver, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia del experimento comparativo, ¿verdad? Donde hay aleatorización, es que hay control de variables externas. Si usted no hace aleatorización, pues ese control se pierde, y entonces es posible que la explicación que usted está dando a los resultados no sea correcta. La variable independiente también se le conoce en los diseños experimentales como factores, y el factor es el nombre que le damos al conjunto de tratamientos en un experimento. Así que, por ejemplo, podría ser que en un estudio educativo estoy probando una metodología de enseñanza
nueva, novedosa, y la quiero comparar con la enseñanza tradicional, pues esos dos tratamientos, el tradicional y el nuevo, el experimental, pues eso es el factor. Y nos referimos a cada tratamiento particular, digamos el experimental o el control, como el nivel del factor. Es como, el factor es como una variable categórica y los niveles son las categorías de esa variable. Los factores pueden ser fijos o pueden ser aleatorios. En esta presentación, siendo una presentación introductoria, voy a considerar solamente lo que llamamos factores fijos. Los factores fijos lo que significa es que hay unos factores específicos que nos interesa investigar. En el caso de los factores que son aleatorios, lo que pasa es que uno tiene una población de posibles niveles de ese factor y uno selecciona al azar un subconjunto de ellos. Así que ese caso en particular, que es un poquito más complejo, no lo voy a discutir en esta presentación. Eso quedaría para consultas individuales o quizás una presentación más adelante. La variable dependiente se le llama también la variable observada o la variable medida. Es la variable que uno espera que varíe de acuerdo al tratamiento. Así que, por ejemplo, digamos que usted tiene en un estudio de medicina, usted tiene una droga para bajar el colesterol, pues la medida del colesterol es su variable dependiente. Y usted espera que, digamos, en el caso del colesterol, pues que si la droga es efectiva, porque el colesterol promedio de sus pacientes disminuye. La variable dependiente debe ser numérica. En otras palabras, es una variable que está medida en escalas de intervalo o posiblemente en escalas de razón. La unidad experimental es la entidad física o, en el caso de personas, ¿verdad?, el sujeto que está expuesto al tratamiento, independientemente de los demás individuos que están en el estudio. Una unidad experimental, luego de ser expuesta al tratamiento, se convierte en una replicación del tratamiento. Así que es una terminología que aparece en muchos escritos, la idea de replicación. Si usted tiene 10 estudiantes en el grupo control, pues uno se refiere a cada estudiante como una replicación del tratamiento. Y claro, está el tratamiento del conjunto de circunstancias que se crearon en ese experimento para contestar las preguntas de las hipótesis de investigación. El tratamiento puede ser un mismo nivel de un factor o una combinación de niveles de distintos factores. Eso lo vamos a ver en los diseños que se llaman diseños factoriales, donde cada grupo de unidades de estudio recibe una combinación, simultáneamente una combinación de tratamientos. Así que más adelante voy a entrar en ese detalle. Por supuesto, el número de tratamientos total del estudio va a ser igual al producto del número de niveles de cada factor. Así que si yo tengo 3 métodos de enseñanza y tengo 2 tipos de, digamos, de examen, por decirlo así, pues sería 3 por 2, serían 6 tratamientos en total. Es la combinación total. Hay lo que se llaman diseños factoriales fraccionarios. Yo no voy a entrar en ese detalle. Esto se utiliza mucho en el área de ingeniería. Y básicamente lo que se hace en el diseño factorial fraccionario es que de todas las posibles combinaciones de tratamientos, uno mira solamente un subconjunto de ellas, no las mira todas. ¿Sabes? Pero ese tema es un tema un poquito más avanzado, no lo voy a incluir en esta presentación. En un experimento hay 3 componentes principales, ¿verdad?, que son importantes. Uno es lo que llamamos el diseño del tratamiento, que tiene que ver, ¿verdad?, en cómo se construyen los tratamientos. También un segundo componente que es el diseño de medición, sumamente importante, ¿verdad?, que es el método mediante el cual se van a tomar las observaciones. Eso tiene que ver, en el caso de la ciencia de la conducta, típicamente tiene que ver con los instrumentos de medición, ¿no? Cuán válidos son, cuán confiables son, etc.
Y el tercer componente, pues entonces el diseño experimental, que es el foco de esta presentación. Y básicamente el diseño experimental es el método mediante el cual los tratamientos se asignan aleatoriamente a las unidades experimentales. Esta gráfica les da una idea de lo que vamos a estar hablando y algunas cositas que se van a quedar pendientes aquí. Los diseños experimentales básicos, vamos a hablar del diseño de un factor, diseños multifactoriales, y voy a hablar brevemente sobre un diseño factorial con covariados. En el diseño de un factor voy a hablar del diseño de dos grupos, que este es el experimento clásico, con dos grupos solamente. Vamos a considerar el caso donde hay más de tres o más grupos. Los diseños multifactoriales, voy a hablar del diseño de dos factores y el diseño con bloques. El diseño con bloques es un caso especial de diseño de dos factores, así que son básicamente la misma cosa, ¿verdad? En términos de análisis, etcétera, es lo mismo. No tenemos que preocuparnos mucho por eso. Y el análisis de covarianza, vamos a ver que lo que trae es un elemento adicional, que es una forma de ajuste estadístico para minimizar el efecto de una variable que queremos controlar. En el caso del diseño de dos grupos, el análisis estadístico es la prueba T para grupos independientes. Si tenemos tres o más grupos, hacemos uso del análisis de varianza de un factor. Por cierto, les advierto que el caso de dos grupos es un caso especial del diseño más general de factorial. Así que uno podría muy bien, un experimento que en lo que hay son dos grupos solamente, hacer un análisis de varianza. Pero aquí lo vamos a tratar como se hace clásicamente. Hacemos una prueba T para grupos independientes para el caso de dos grupos y hacemos un análisis de varianza para el caso de tres grupos o más. En el caso de los diseños multifactoriales, además del análisis de factores, del análisis de varianza para cada uno de los factores, van a ver que entra un elemento adicional de análisis, que es el análisis de la interacción. Y como ven aquí en línea entrecortada, estas son cosas que no voy a poder discutir en el día de hoy porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero es precisamente el tópico de mi próxima presentación. Así que la próxima presentación, que creo que está pautada para la próxima semana, voy a entrar entonces en este detalle de las pruebas de comparaciones múltiples. Muy bien, el concepto más importante es el concepto de aleatorización. Si en un estudio no hay aleatorización de los tratamientos a las unidades de estudio, usted no tiene un experimento. La aleatorización, imagínense que yo tengo, por ejemplo, un estudio en educación, tengo 100 estudiantes y voy a tener dos niveles en el factor, o sea, un grupo control y un grupo experimental. Pues entonces, la decisión de qué tratamiento recibe cada uno de los 100 estudiantes tiene que hacerse al azar. No puede mediar ninguna otra razón. Bueno, una manera de hacer esto, de hacer la asignación aleatoria, sería, digamos, con una tómbola, donde hay 100 fichas y entonces con los números del 1 al 100, uno para cada estudiante. Y entonces yo le doy vuelta a la tómbola, saco la primera ficha y el primer número que salga, ese va para el grupo experimental y el próximo que saque va al grupo control y así sigo. Esto normalmente se hacía en años atrás usando tablas de números aleatorios. Todos los libros de estadísticas traían una tabla de números aleatorios a la parte de atrás y mediante esa tabla uno entonces hacía la asignación. Ya más modernamente se utilizan programas de computadora que generan números aleatorios o pseudo aleatorios y eso es suficiente para hacer la asignación. Pero es importante que esa asignación, ¿verdad? Cómo usted le asigna el tratamiento a la unidad de estudio, sea totalmente al azar. Bueno, el diseño más simple de todo es el diseño de dos grupos. Así que voy a entrar, y aquí esto ilustra varias de las
características de los experimentos, así que este es el que voy a discutir con un poquito más de detalle. Lo importante aquí recordar es que en estos diseños, la variable dependiente, no solamente en el diseño de los grupos, en los diseños experimentales, la variable dependiente se mide a posteriori, luego de la aplicación del tratamiento. O sea, es un asunto de causa y efecto, ¿no? Usted manipula la causa y mira cuál es el efecto. Hay ocasiones en donde se hacen medidas de lo que llaman de base, baseline. Así que, por ejemplo, en el estudio médico del colesterol, pues yo podría medir el colesterol antes del estudio, tener una medida de base. En el caso de, digamos, en el estudio sobre aprendizaje, yo voy a medir aprovechamiento, digamos, y es posible que yo dé lo que llaman una preprueba. Bueno, en tales casos uno puede usar como variable dependiente entonces la diferencia entre la medida posterior y la medida de base. Así que esto es una posibilidad para hacerlo. Otra opción es utilizar la medida de base como un covariado. Así que hay formas de trabajar esto. Pero yo me voy a concentrar en esta presentación solamente asumiendo que lo que tengo nada más es una variable dependiente que se mide posterior a la aplicación del tratamiento y que no hay medidas de base. Pero ya saben que si las hubiera, es simplemente cuestión de usar la diferencia entre la medida posterior y la medida de base y con eso. Y esa es la puntuación que analizo. Este diagrama muestra en forma general cuál es la metodología para el diseño de grupos completamente aleatorizados. Yo tengo una muestra de objetos de estudio de tamaño n mayúscula y la voy a dividir mediante un proceso aleatorio, la voy a dividir en dos grupos. Todos los que están en ese primer grupo reciben un tratamiento que le voy a llamar aquí control y el segundo grupo recibe otro tratamiento que le llamo tratamiento experimental. Luego de eso, de la aplicación del tratamiento y de acuerdo a las especificaciones del tratamiento, entonces hacemos las medidas. Yo estaba utilizando el término control experimental como si en todos estos estudios tuviera que haber un control, pero no tiene que ser así. Podrían ser dos grupos experimentales. ¿Está bien? Los dos niveles ser cosas novedosas y yo las quiero comparar una con la otra. Lo que pasa es que normalmente uno quiere, usualmente, ¿verdad? Uno quiere comparar lo nuevo con lo que es el status quo, con lo que se hace en el momento. Así que por esa razón generalmente hablamos de control experimental, pero esto muy bien pueden ser dos grupos experimentales y lo que estamos viendo es cuál de los dos es más efectivo. La tabla de datos va a aparecer algo como esto, ¿verdad? Dos columnas, grupo 1 y grupo 2. Por cierto, déjenme ver si puedo ir para atrás aquí. Yo voy a asumir en esta presentación que el tamaño de la muestra lo puedo dividir en dos grupos iguales. ¿Está bien? El caso donde los grupos no son iguales, por ejemplo, si eran 100 estudiantes, un grupo podría tener 45, el otro podría tener 55, no hay ningún problema. Pero para esta presentación estoy asumiendo que son iguales. Hay algunas consideraciones, ¿verdad?, adicionales que hay que tener cuando los grupos no son iguales, así que siempre se recomienda que uno trate de hacerlos iguales. Pero no tiene que ser así. Así que si en un estudio esto no fuera el caso, no hay ningún problema, se analiza básicamente de la misma manera. Así que tengo la tabla de datos, sería de dos columnas, una para el tratamiento 1, otra para el segundo tratamiento, y estoy asumiendo que ambas tienen igual cantidad de datos. Así que estoy usando la letra griega para la observación, la medida. Y entonces N1 y N2 estoy asumiendo que es la cantidad de unidades de estudio en cada grupo. Como les dije, ¿verdad? No es necesario que sean iguales, pero es deseable que sí lo sean. En la medida que se pueda, pues es bueno hacerlo. Muy bien. Bueno, aquí estamos entrando ya en lo que es la estadística propiamente. La estadística comienza con un modelo matemático de cómo se obtienen los datos. Así que lo que estamos diciendo, básicamente lo que dice este modelo es que
la puntuación que yo observo se debe, esto es el tratamiento es I en este caso particular. No sé si fui consistente en esto en toda la presentación, en lo que llamé I y lo que llamé J, pero aquí I es el tratamiento, ¿verdad? 1 o 2, y J es el individuo dentro de ese grupo. Por ejemplo, el grupo 1, para el grupo 1, Y sería 1 aquí, esta J correría de 1 hasta el tamaño total de datos en ese grupo. Así que lo que dice esto es que en cada grupo yo veo una distribución que tiene un promedio, que es este valor de aquí, pero la variación en las puntuaciones que yo observo se deben a un segundo término, que es un factor aquí aleatorio, una cantidad aleatoria. Y esa cantidad, que es el error, llamamos el error, vamos a asumir que se distribuye de forma normal. Eso es lo que significa esta ecuacioncita de aquí. Los errores se distribuyen en forma normal con un promedio que llamamos mu y una desviación estándar o una varianza que le llamamos ZI. Esto parece un detalle irrelevante, pero es sumamente importante y es algo que tenemos que tener presente a la hora de hacer los análisis, porque me dice que este modelo se basa en unos supuestos. Así que el análisis va a ser válido en la medida que esos supuestos se cumplen. Y una de las cosas que queremos hacer cuando hagamos nuestro análisis de datos es asegurarnos que en efecto los supuestos del modelo se están cumpliendo. ¿Cuáles son esos supuestos? Bueno, que la distribución de la variable es normal, con una media fija y una desviación estándar que es la misma para cada grupo. Bueno, así que empezamos tenemos un modelo estadístico, un modelo matemático, que es el que dicta, ¿verdad?, de cómo es que se observan por qué se ven las puntuaciones que estamos viendo. Y el segundo paso son las hipótesis estadísticas. Hay una conferencia que yo di hace ya un tiempo en la Católica y está el escrito sobre la misma, donde hablo en detalle, ¿verdad?, la diferencia entre las hipótesis de investigación y las hipótesis estadísticas. Yo les recomiendo, si alguno de ustedes tiene dudas sobre la diferencia, pues haga referencia a esa lectura. Yo se las puedo hacer llegar a través de la doctora Ruiz. Bueno, la hipótesis nula lo que dice es que no va a haber efecto de los tratamientos. En otras palabras, imagínense que esto fuera nuestro problema del médico sobre el colesterol, la droga de colesterol, donde el grupo 2 es el que recibe la droga nueva y el grupo 1 no recibe ninguna droga. Pues la hipótesis nula dice que después de aplicar los tratamientos, el promedio de colesterol del primer grupo y del segundo grupo son los mismos. Bueno, si eso pasa, si el grupo que recibió la droga nueva, su colesterol promedio está igual que el del grupo que no recibió la droga, lo que me está diciendo es que la droga no sirve, no hay un efecto. Así que por eso es que esto se llama hipótesis nula, ¿no? Porque la hipótesis nula siempre es una hipótesis de que no hay efectividad del tratamiento. Hay una razón de lógica, ¿verdad?, por la cual uno somete a prueba las hipótesis nulas. De nuevo, esa discusión está en la presentación que les mencioné hace unos momentos. No voy a entrar en el detalle aquí. La hipótesis alterna es la hipótesis que, ¿verdad?, uno hace un estudio y verifica si somete a prueba la hipótesis nula. Si la rechaza, si uno dice, mira, esto no es verdad que los niveles de colesterol después del tratamiento, de aplicación de tratamiento se quedaron iguales, pues entonces la hipótesis alterna es lo que me queda, ¿verdad? ¿Qué me queda? Bueno, si no son iguales, pues si rechazo la idea de que son iguales, pues entonces concluyo que son distintas. En estudios que son exploratorios, pues uno utiliza hipótesis alternas de este tipo, simplemente dice que no son iguales, pero en estudios hipotéticos deductivos uno tiene ya una dirección, ¿verdad? Por ejemplo, si el grupo 2 es el grupo que recibió la droga para bajar el colesterol, pues mi hipótesis alterna debe ser que yo espero que el grupo 2 tenga un colesterol más pequeño que el grupo 1. Así que mi hipótesis alterna en ese caso sería, perdóname, esta de aquí, ¿verdad? El grupo 2 con una media menor de colesterol menor que el grupo 1. ¿Está bien? Así que tengo mi modelo matemático, tengo mi hipótesis estadística
lo que tengo que hacer entonces es llevar a cabo el análisis de datos. Ya sabemos que tenemos que especificar las hipótesis nula y alterna. También hay que especificar el nivel de significación. Aunque déjenme decirles, les advierto que en muchas áreas esto está cayendo en desuso y la gente simplemente calcula un nivel de probabilidad y hace su conclusión a base del nivel de probabilidad. Pero lo tradicional siempre ha sido que se escoge un nivel de significación que típicamente es de 0.05. Esto le faltó un 0 aquí. Me disculpan un momentito. Bueno, esto debe ser 0.05, no 0.5. Se especifica el nivel de significación y entonces entonces uno puede llevar a cabo calcular la estadística de prueba, que en este caso es la prueba T. Y esta prueba T lo que hace es que en el numerador lo que está es la diferencia entre los dos grupos, los promedios de los dos grupos. Si esto es el estudio médico sobre colesterol, pues este es el colesterol promedio que se obtuvo con los pacientes del estudio que recibieron el tratamiento. Y este es el colesterol promedio de los pacientes del estudio que no recibieron la droga. Y entonces esto que aparece en el denominador es lo que se llama el error estándar de la diferencia entre esas dos puntuaciones, que no es otra cosa que una medida de la variabilidad en el error, de la variabilidad de error en el estudio. Con esta información, una vez que uno calcula la prueba T, uno puede ir a tablas o a programas de computadora, calcular una probabilidad asociada a ese valor obtenido, y entonces uno lo compara con el nivel de significación. Y entonces puede llegar a una conclusión. Si el valor de esa probabilidad es más pequeño que el valor que el nivel de significación, pues entonces uno rechaza la hipótesis nula. En las pruebas T van a ver que uno puede hacer pruebas de una cola o pruebas de dos colas, así que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Hay muchos programas estadísticos como SPSS que lo que presenta la prueba de dos colas, únicamente esa probabilidad, así que hay que tener mucho cuidado y no confundirse uno en ese detalle y verle cometer un error. Yo le voy a traer un ejemplo ya mismo y podemos hablar de eso un momentito. Ok, entonces el otro aspecto que hay que tener en términos de análisis es verificar lo que les decía hace un momento, que era verificar que se cumplen los supuestos del modelo. Yo puse aquí dos supuestos solamente. La realidad es que son tres. Lo que pasa es que el tercer supuesto normalmente no se verifica mediante una prueba estadística. Estos dos supuestos sí se verifican mediante pruebas estadísticas. El supuesto de homogeneidad de varianzas. ¿Recuerdan en el modelo matemático? Déjenme darle un poquito para atrás. Recuerdan que habíamos dicho que la distribución tiene que ser normal y habíamos dicho que la desviación estándar iba a ser la misma para ambos grupos. Así que ese supuesto de que la desviación estándar es la misma para los dos grupos es lo que se llama homogeneidad de varianza. Eso es lo que mide esta prueba. Y la prueba de normalidad de los residuos, pues básicamente lo que mide es si el supuesto de normalidad se cumple. Así que estos son dos análisis de datos adicionales que se deben hacer siempre. Usted siempre debe verificar que se cumplen los supuestos del modelo que está trabajando. Van a ver que en el caso en análisis de covarianzas hay un supuesto adicional que hay que probar. Bueno, esto es un ejemplo sencillo de lo que estamos hablando, ¿no? Estoy considerando sometiendo a prueba dos tratamientos, una dieta baja en grasa, una dieta baja en carbohidratos. El estudio dura un mes y lo que estoy midiendo son las diferencias aquí. Lo que tengo es la diferencia en los pesos. Así que este es un caso donde hay una medida de base, que es el peso inicial, y entonces tengo un peso final, y lo que está aquí en la tabla de datos es la diferencia entre el peso final y el peso inicial. Así que los que sean positivos aquí significa que son gente que ganaron peso, y los negativos lo que significa es que es gente que perdieron peso. Así que de mirar estos datos, uno se da cuenta que da la impresión de que hay más negativos que positivos, aquí hay más negativos que positivos, o más negativos en proporción que acá.
Así que da la impresión de que la segunda dieta se produjeron mayores pérdidas en peso. Y lo que tenemos que hacer para saber eso es simplemente calcular los promedios. Así que este promedio es el promedio de este primer grupo. Son 3 libras, así que aquí la gente aumentó de peso. Y el promedio de este otro grupo son menos 1.30. Así que en este grupo hubo reducción en peso. Así que ya de plano, ¿verdad? Ya sé que el tratamiento 2 fue más efectivo, ¿no? De todas maneras, vamos a hacer el análisis completo. Necesito en la ecuación de la prueba T, necesito esta cantidad, que es el mejor estándar de la diferencia entre dos promedios. Necesito para calcular eso las varianzas de cada grupo. Y la varianza, si recuerdan su estadística básica, es la diferencia entre cada puntuación y el promedio. Se eleva al cuadrado, se suman todas, así que sea 5 menos 3 al cuadrado, 7 menos 3 al cuadrado, 3 menos 3 al cuadrado, 0 menos 3, etc. Se cuadran, se suman y se dividen entre el total de datos menos 1. Y en este caso me da 16.89 y en el segundo caso me da 13.57. El supuesto de homogeneidad de varianza, que no puse el análisis aquí, lo que está mirando es si estas varianzas difieren grandemente. En este caso la diferencia es mínima. Así que aquí no habría ningún problema en que se retuviera se cumpliera el supuesto de homogeneidad de varianzas. Bueno, esta última fórmula está la ecuación para calcular el denominador de la prueba T. Necesitaba las dos varianzas, el total de los datos menos 2, que son los grados de libertad, y eso me da 1.59. Así que tengo todo lo que necesito para calcular el valor de T, que es esta diferencia entre este denominador. Bueno, la hipótesis nula es que son iguales los dos tratamientos, igual de efectivos. La hipótesis alterna, estoy asumiendo que hay una diferencia. Como los dos tratamientos son experimentales, no hay un control propiamente, no hay un método tradicional propiamente. Pues entonces tengo una prueba de 2 colas. Escogí un nivel de significación de 0.05. Aquí de nuevo se me quedó el cerito adicional aquí. La estadística de prueba, como les dije, era la diferencia entre los promedios entre el mejor estándar, me da menos 2.70. Este es el número con el que uno tiene que ir a la tabla de la distribución de T para determinar la probabilidad, que en este caso es 0.0073. Esta probabilidad es la que comparo con este nivel de significación de 0.05. Y entonces, en este caso particular, esa probabilidad es más pequeña que el 0.05 y la conclusión entonces es que debo rechazar la hipótesis nula. En otras palabras, el análisis lo que me está diciendo en este caso particular era lo que habíamos visto aquí, evidentemente, ¿no? Que el tratamiento 2 es más efectivo que el 1 porque produce reducciones en peso, el otro no está produciendo reducciones en peso, al revés, están aumentando. Muy bien. Así que esto es básicamente el análisis para un experimento clásico donde hay solamente 2 grupos. ¿Verdad? Una prueba T. Les recuerdo que estos pasos que aparecen aquí son los pasos que uno debe seguir. Establecer las hipótesis nula y alterna, establecer el nivel de significación, decir cuál es la prueba, la estadística de prueba, la que uno lo utiliza para calcularla, hay que hacer un cálculo, calcular la probabilidad asociada a esa estadística de prueba y entonces llegar a una conclusión. Esta, en esencia, los 5 pasos que hay que seguir en cualquier investigación experimental. Sobre eso, les recuerdo que en el caso de la homogeneidad de varianzas, hay una prueba estadística que sigue precisamente este mismo formato. Hay que establecer una hipótesis nula, nivel de significación, etc. Una de las cosas que deben recordar siempre en un estudio experimental es que no importa si usted retiene o rechaza la hipótesis nula, usted siempre puede haber cometido un error. Todo estudio, los estudios experimentales son estudios estadísticos
Y siempre hay la probabilidad de que uno haya encontrado una diferencia. Por ejemplo, si encuentra una diferencia significativa, siempre hay una probabilidad de que esto sea por chance. De que de alguna manera el chance entró. Por ejemplo, digamos que yo tengo estudios sobre aprendizaje. Tengo 20 estudiantes que los quiero dividir en 2 grupos de 10. Y los asigno al azar. Al grupo experimental y al grupo control. Bueno, usted esperaría que todas las variables de importancia que pudieran tener relevancia con respecto al resultado del experimento se hayan controlado mediante ese proceso aleatorio. Pero siempre por chance puede que eso no pase. Por ejemplo, yo puedo haber tenido mis 20 estudiantes y mediante un proceso aleatorio los repartí, ¿verdad?, entre los 2 grupos. Pero resulta que por casualidad uno de los grupos tuvo los estudiantes de mejor aprovechamiento académico, mientras que el otro no. Así que siempre hay la posibilidad de que uno obtenga una diferencia significativa por chance. Y precisamente los estudios experimentales que vamos a ver de aquí en adelante, lo que tratan de hacer es lo que uno quiere hacer es identificar estas posibles variables que podrían tener un efecto sobre el resultado del experimento y controlarla, ¿verdad?, para que no pase. Así que yo podría controlar por el aprovechamiento previo a los estudiantes mediante un diseño un poco más complejo, y así evito que por chance en un grupo me caigan estudiantes que son más aprovechados que en el otro. Por eso es que los diseños de 2 grupos rara vez, en estudios que son importantes, rara vez se hacen así, ¿verdad? Se hacen estudios bastante más complejos. Bueno, de la misma manera que uno puede cometer un error al rechazar la hipótesis nula, pues también puede cometer un error cuando retiene la hipótesis nula. Y muchas veces, o una posibilidad, es que sí hay un efecto del tratamiento, pero usted no tiene suficiente lo que se llama poder estadístico para detectarlo. O otra manera de decirlo es que su estudio hay mucha variación, hay mucha variabilidad todavía. Así que uno de los remedios para evitar cometer un error de tipo 2, número 1 es aumentar el tamaño de la muestra, tener un tamaño de muestra que sea razonable. Y segundo, está también la posibilidad de hacer diseños más complejos, diseños factoriales. ¿Ok? Así que el diseño factorial también nos ayuda a evitar esto. ¿Por qué? Porque en el diseño factorial se reduce la varianza de error. Al reducir la varianza de error, entonces es posible que la diferencia que uno observó se haga significativa estadísticamente. Estas tablas que aparecen aquí son tomadas del programa de SPSS. Básicamente, los programas estadísticos todos presentan tablas muy similares a esta. Aquí está la parte descriptiva, es lo mismo que obtuve yo en los cálculos que les presenté. Ver los promedios de 3 para un grupo y menos 1.3 para el otro grupo. Aquí están calculadas las desviaciones estándar. Las desviaciones estándar yo no las calculo, yo calculo las varianzas, que son los cuadrados de estas cantidades. Pero si ustedes cuadran esto, van a ver que coinciden con lo que yo calculé un par de slides atrás. Y esta es el resultado de la prueba T propiamente. Y esto merece un poquito de clarificación aquí. Fíjense que tiene 2 etiquetas aquí. Dice prueba de Leven para la igualdad de varianzas. Y aquí tiene prueba T para la igualdad de promedios. Así que este es el resultado de la prueba T. Y entonces, acá tengo esta otra columna. Esto es la prueba de significación para la prueba de homogeneidad de varianza. Así que en SPSS, en este output, ya les hace la prueba de homogeneidad de varianza. El supuesto de homogeneidad de varianza, aquí está la prueba. Y recuerden que en el caso de homogeneidad de varianza, lo que usted quiere es que esto no sea significativo, ¿verdad? Que no haya diferencia significativa. Homogéneo significa que son iguales. Si esto fuera significativo, si este valor fuera más pequeño que 0.05, pues entonces tenemos problemas.
no se cumple el supuesto. Bueno, acá está entonces la prueba de T, y en el caso de SPSS, noten que les va a dar aquí esta es la probabilidad para una prueba de 2 colas, es más pequeña que 0.05, así que la diferencia es significativa. Y una cosa que deben saber, ok, es que esto tiene dos filas aquí. Noten que una fila dice varianzas iguales, se asume que las varianzas son iguales, las varianzas no son iguales, están acá abajo. Lo que quiere decir es que si esta prueba resultara significativa, usted en vez de mirar esta primera fila, debe mirar la fila de abajo. ¿Está bien? Esta estadística T que sale de aquí es una modificación a la prueba T usual que se llama la T de Welch, que se usa cuando no se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza. Así que si no se cumpliera el supuesto de homogeneidad de varianza, en vez de leer aquí los resultados de la prueba T, leo los de abajo. En este caso, como no es significativa, los números coinciden, pero no tiene que ser así. Muy bien, déjenme decirles un pequeño paréntesis aquí, de un par de paréntesis que voy a estar haciendo. ¿Qué cosas no son experimentos? Por ejemplo, estudios con grupos de personas en que los tratamientos experimental y control se asignan a los grupos y no a los estudiantes. Hay mucha literatura en educación donde se usan grupos intactos. La sección de estudiantes 1, esos reciben el grupo experimental, y la sección de estudiantes 2 recibe el grupo control. También eso no es un experimento. Así que, por ejemplo, miren, digamos que yo tengo esta tabla, son los mismos datos, pero aquí estoy usando dos factores distintos. Esto sería como para el caso de estudiantes, esto es para el caso de materiales propiamente, de ingeniería, les explico ya mismo. Pero básicamente yo tengo, imagínense que es una universidad, yo tengo la sección 1 del curso de matemáticas y la sección 2 del grupo de matemáticas. Y dije que el grupo 1 iba a ser el control, el grupo 2 iba a ser el experimental. Bueno, eso no es un experimento. ¿Está bien? Si usted asume que esto es un experimento, llega a conclusiones pensando que esto es un experimento o no. ¿Por qué no es un experimento? Porque usted no pudo decidir aleatoriamente qué tratamiento asignarle al estudiante. Si el estudiante estaba en la sección 1, todos los que estaban ahí recibieron un tratamiento. Si estaba en la sección 2, todos los que estaban ahí recibieron los dos tratamientos. ¿Está bien? Así que no hubo aleatorización. Lo mismo si, por ejemplo, en ingeniería, si uno estuviera midiendo, por ejemplo, la dureza de cuánto cambia la dureza de un material de acuerdo al tratamiento de calor que uno le aplica, si son 200 grados Fahrenheit o 300 grados Fahrenheit, si estas 8 medidas todas son en la misma muestra, que es como usualmente se hace, y estas 8 medidas son en la misma muestra, pues entonces tampoco es un experimento. ¿Está bien? Bueno, el diseño de un factor es una generalización de lo que acabamos de hacer. Básicamente en el diseño de grupos solamente habían 2 niveles. El diseño factorial puede tener más de 2, puede tener X números, 3, 4, 5, etc. Así que yo puse aquí solamente 3, pero pueden haber más de 3. En términos de procedimiento es lo mismo. Tiene que haber aleatorización, aplicación del tratamiento y la observación. El análisis de datos se hace mediante un análisis de varianza, y una diferencia importante es que si uno rechaza la hipótesis nula, uno puede solamente inferir que hay por lo menos 2 tratamientos cuyas medias difieren significativamente. En el ejemplo que les traigo lo vamos a ver ya mismo. Así que hay que hacer pruebas de comparaciones múltiples adicionales. Y eso es el tema de la próxima conferencia que voy a dar. El modelo matemático es una variante, en esencia es el mismo del caso de 2 grupos. La diferencia está aquí que el índice, en vez de ir a 2 grupos nada más, 1 o 2, pues puede ser A niveles. A es el número de niveles aquí.
Los supuestos de la prueba son los mismos, así que tenemos el mismo problema de antes. Y las hipótesis estadísticas, hay una diferencia importante, y es que esto es lo que me dice realmente. La hipótesis nula es que digamos que tengo 3 grupos. Pues la hipótesis nula me dice que los promedios de los 3 grupos son los mismos. O sea que el 1 con el 2, o el 2 con el 3, o el 1 con el 3 son iguales. La hipótesis alterna me dice que por lo menos uno de ellos es distinta. Por lo menos una de esas 3 posibilidades, 1 con 2, 1 con 3 o 2 con 3, es distinta. Y eso es lo que hay que mirar con pruebas de comparaciones múltiples. Para que vean una idea de lo que dice el modelo dice que lo que yo observo, las observaciones que yo tengo, que yo estoy observando para cada grupo, tengo el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo J, se pueden expresar como un promedio general, que es este de aquí, ese es mu, más un efecto del tratamiento, que es la distancia que hay entre el promedio del grupo y el promedio general, que le estamos llamando aquí alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa J, que son los efectos de los tratamientos propiamente. Y entonces este término de aquí es el error, que es la diferencia entre la puntuación y el promedio de cada grupo. ¿Está bien? Así que este es lo que dice el modelo matemático. La tabla de datos, pues, una generalización de la que vimos ahorita. Ahorita tenemos 2 grupos nada más. Ahora podemos tener A grupos indefinidos, 3, 4, 5, etc. En términos de análisis de datos es la misma idea de antes. Y de nuevo me disculpan aquí, parece que cuando hice los slides me quedé con el punto 5 cuando debió haber sido punto 0.5. Así que es el mismo procedimiento que discutió ahorita. Lo único adicional aquí es que tenemos que llevar a cabo pruebas de comparaciones múltiples cuando aplique. ¿Y cuando aplica? Bueno, esto aplica cuando se rechaza la hipótesis nula. Los resultados del análisis de varianzas se presentan en una tabla de varianzas como esta. Estos son las sumas de cuadrados, que son medidas de variación. Y aquí está la fórmula de cómo se calculan. Esto se llama la suma de cuadrados medios, que es la suma de cuadrados dividida entre los grados de libertad. Y esto es una medida equivalente a una desviación estándar, por decirlo, o una varianza. Es una varianza realmente. Y entonces la estadística F es la razón entre estas dos cantidades. O sea, la MSTR aquí es esto, tratamiento, y MSE es esto. Cuando el tamaño de los grupos son iguales, esta estadística que aparece aquí no es otra cosa que la desviación, es la varianza promedio de los grupos. Así que yo podría tener 3 grupos, calcularle la varianza y calcularle el promedio, y eso es esta cantidad que hay aquí. Entonces el análisis se llama análisis de varianza porque la estadística F es una razón entre 2 varianzas. Esta varianza entre esta varianza. Y con esa estadística F, entonces uno puede calcular el valor de la probabilidad. Eso los programas de computadora lo hacen de manera automática, así que esto no va a estar vacío, esto va a tener un valor de probabilidad que es el que utilizamos para decidir si rechazamos o retenemos la hipótesis nula. Así que aquí tiene un ejemplo. Este es un ejemplo donde tengo, ustedes saben que la carne en los supermercados, si se lleva mucho tiempo, se empieza a poner gris. Esos color gris, entre otras cosas, se debe a la presencia de bacterias. Así que una de las cosas que en este estudio lo que se trató fue de empacar, hacer el empaque de esas carnes, no el método comercial, digamos que es al aire libre, versus hacerlo al vacío o hacerlo con atmósferas de diferentes gases. Esto es una combinación de gases que incluye nitrógeno, oxígeno y óxido de carbono. Y esto es dióxido de carbono. Bueno, así que la idea era ver en cuál de ellos se minimizaba el crecimiento de bacterias. Así que lo que aparece aquí, tenemos tres
3. Bueno, en este estudio, ¿verdad? Yo tendría que tener 12 piezas de carne y asignarlas aleatoriamente a cada uno de los tratamientos. Y luego de cierto tiempo, digamos 2 días o 3 días, cuento cuántas bacterias hay por centímetro cuadrado, digamos. Y esta medida es eso. De hecho, este es el logaritmo, ¿verdad? Porque la cantidad de bacterias es 1 centímetro cuadrado, es enorme. Así que esto es una transformación logarítmica que se hace aquí. Bueno, de todas maneras, aquí tengo los promedios de los grupos. Si se fijan, el menor crecimiento de bacterias está aquí, en el de dióxido de carbono, y la más alta está en el método comercial. Y acá abajo, pues, tengo la varianza, que si ustedes la calculan aquí, esto es lo que les va a dar. Así que esta es mi tabla de datos, con un análisis inicial de promedios y varianza, y hago entonces el análisis de varianza. Y en este caso particular, esta es la tabla de ANOVA, ¿ven? Que aparece la suma de cuadrados, grado de libertad, la suma de cuadrados medios. Recuérdense que este valor es la suma de cuadrados entre los grados de libertad. 32 lo dividen entre 3. Es más o menos esto que hay aquí. Y entonces la prueba F es muy alta y la probabilidad es prácticamente 0. Así que este es un caso donde uno rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula, recuerden que les diría en este caso que no hay diferencia entre los 3 tratamientos. Si la rechazo, estoy diciendo que sí, que hay una diferencia, que los tratamientos hacen diferencia sobre el crecimiento de las bacterias. Entonces, claro, yo sé que el crecimiento mínimo está en el CO2 y el máximo está en el comercial, así que yo sé que esta diferencia entre estos dos por lo menos es significativa. Pero yo no sé, por ejemplo, si la diferencia entre el vacío y el CO2 es significativa o no. Eso no lo sé. Por eso es que tengo que hacer pruebas de comparaciones múltiples. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, podría ser que el costo de empacar en CO2 sea más caro que el costo de empaque en el vacío. Y entonces, si la diferencia entre ellos dos no fuera significativa, pues entonces me voy con el vacío. Así que uno siempre, en casos como este, donde la prueba es estadísticamente significativa, uno quiere hacer las pruebas de comparaciones múltiples para explorar, ¿verdad?, cualquier otras diferencias entre grupos. El diseño de dos factores es el diseño más simple de los diseños factoriales. Y aquí lo que se quiere es controlar una variable adicional o hay ocasiones donde realmente uno tiene dos tipos de tratamiento distintos que quiere probar simultáneamente. Así que, por ejemplo, yo les había dicho que en el caso del aprendizaje de matemáticas, por ejemplo, yo podía tener 3 métodos de enseñanza a resolver problemas de matemática, de álgebra, pero además quisiera investigar, por ejemplo, tal vez el tipo de material que estoy usando, ¿verdad? Tengo materiales de enseñanza que son, digamos que para trabajarlo uno solo o para trabajarlo en grupo, por ejemplo. Así que podría ser enseñanza grupal, enseñanza individual, un factor, y el otro factor ser tres métodos de enseñanza distintos. Así que uno podría querer hacer eso, porque los dos factores son importantes, usted quiere examinarlo, pero muchas veces lo que uno quiere es que el segundo factor sea simplemente una variable que uno quiere controlar. Así que, por ejemplo, en el caso de matemáticas, donde hay estudios que dicen que hay diferencias por género de los estudiantes, pues a lo mejor yo quiero controlar por género y entonces mi segundo factor es el género, ¿verdad? Si es masculino o femenino. O cualquier clasificación que uno quiera usar. Ok, así que esa es la idea. Noten que en términos del método, pues tengo que hacer lo mismo que hice para un factor ahorita. Esto sería en este ejemplo particular, estos serían los niveles del primer factor, estos son los niveles del segundo factor. Y la tabla de datos, se la enseño ya mismo, va a reflejar ese esquema que vimos aquí.
El modelo matemático es un poquito más complejo ahora. Este es el efecto de uno de los factores, este es el efecto del segundo factor, pero ahora viene algo nuevo que es lo que se llama la interacción. Así que en el caso del diseño de dos factores, la complejidad adicional que tenemos es que cuando vayamos a hacer hipótesis estadísticas, tenemos que hacer hipótesis para los factores y para la interacción. Así que hay que someter las pruebas a todos. Una nota importante aquí es que generalmente lo primero que uno mira es la interacción. Y realmente la mayor parte de las veces, si una interacción es significativa, pues entonces uno no mira si estos tratamientos individuales son significativos o no, porque lo que pasa es que, recuérdense que las unidades de estudio están recibiendo simultáneamente los dos tratamientos a la vez. Así que si está pasando eso, pues entonces lo que estamos viendo aquí no es puramente B, sino es una combinación de A con B. Así que generalmente lo que uno mira es la interacción primero. Si no es significativa, entonces mira los tratamientos individualmente. Pero si es significativa, esto es lo que uno mira y sobre lo que uno concluye. El análisis de datos es lo mismo que hemos hablado hasta el momento. Siempre hay que verificar los supuestos del modelo. Hay que hacer pruebas de comparaciones múltiples si aplica, si hay más de dos grupos. La misma idea. La tabla de datos, mírenla aquí. Ahora tengo, digamos, imagínense que esto fueran 3 y 3 nada más. 3 niveles para un factor y 3 para el otro. Pues tendría 3 por 3, 9 posibles tratamientos. Esto es A1B1, A2B1, AAB1, son 3 tratamientos distintos. Aquí tengo B2B1, B2B2, B2A, 3 tratamientos distintos. B1, B2 y BA, 3 tratamientos distintos. Tendría 9. Así que esto es como si fuera un estudio factorial de un factor con 9 tratamientos. Pero si lo analizamos con un estudio factorial no podemos ver la interacción, que es sumamente importante. Así que no lo analizamos como un diseño de un factor, sino lo analizamos como lo que debe ser, que es un diseño de dos factores. Así que aquí tiene un ejemplo. Así que en este ejemplo lo que tenemos son 4 tipos de telas distintos. Los estamos lavando a diferentes temperaturas, 210, 215, 220, 225 grados Fahrenheit. Y lo que estamos mirando es el % que se encogen. ¿Está bien? Así que tengo tipo de tela y la temperatura. Esta es la tabla de ANOVA para este caso. Tengo el factor temperatura, está aquí, tengo su prueba de significación. Tengo el factor de tela, que tengo su prueba de significación, y tengo la interacción. Así que se añadieron, ¿verdad? Hay una fila para cada factor y una fila para la interacción. Esto en el caso de un solo factor teníamos solamente un factor y el error. Aquí al añadir un segundo factor tenemos el segundo factor y la interacción adicional. La suma de cuadrados promedio siempre es lo mismo, es la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y la prueba F, aquí hay que tener cuidado porque la prueba F se construye dividiendo la suma de cuadrados entre la suma de cuadrados de error, que está aquí abajo. Así que dividiendo esto entre esto, obtengo este valor. Dividiendo 15 entre 0.05, obtengo este valor. Y dividiendo 1.45 entre 0.05, obtengo este valor. Y esta es la probabilidad. Así que fíjense que en este caso particular la interacción fue significativa, pero además los factores individuales también fueron significativos. Bueno, esto en general, recuérdense que en este caso particular es un experimento porque yo asigné, o sea, la manera de construir este experimento, yo tengo aquí, tengo 8 piezas de la primera tela, las 2, 4, 6, 8 piezas de la primera tela, y esas 8 piezas de la primera tela las asigné aleatoriamente al tipo de tratamiento. Así que 2 de ellas reciben 210 grados de temperatura, 2 reciben 215, 2 reciben 220 y 2 reciben 225.
Así que por eso es que es un experimento. Por tipo de tela no, porque yo no puedo asignar el tipo de tela. ¿Ves? El tipo de tela es simplemente un factor de control. Quiero investigar si hay diferencias por los tipos de tela. Así que aquí podría ser interesante mirar si hay diferencias por tipo de tela, pero hay ocasiones en que esto no es así. Bueno, finalmente aquí está la gráfica de interacción. Así que fíjense que lo que estamos viendo aquí es, para la tela 1 está en azul, la tela 2 está en rojo, la tela 3 está en verde y la tela 4 está en violeta. Más o menos siguen el patrón, un patrón similar, pero noten que hay diferencias importantes, y es que en el caso de la tela, si uno mira la tela 1 con la tela, no, perdónenme, miramos la tela 2 con la tela 4, fíjense que la tela 2 tiene poco encogimiento a 210 grados, pero a 215 tiene más que la tela 4. ¿Ven? Así que en 210 esta se encoge, la tela 4 se encoge más que la tela 2, pero a 215 grados la tela 1 es la que se encoge, la tela 2, la 4 es la que se encoge más. Perdónenme. La 4 se encoge menos que la tela 2. Así que esto es lo que se llama una interacción que no tiene orden, no está ordenada. Una interacción no ordenada. Así que lo que estamos diciendo es que el porcentaje de encogimiento depende de la temperatura. O sea, no lo puedo mirar únicamente la temperatura solamente o la tela solamente, depende de la tela y la temperatura, de las dos cosas. Ok, un paréntesis que quiero hacer aquí, también un paréntesis adicional. Les había dicho en la introducción que lo que uno hacía en el análisis desde el punto de vista estadístico, lo que estamos haciendo es reduciendo la varianza de error. Y les mencioné hace unos minutos atrás que cuando uno mira la tabla de ANOVA, este término que aparece aquí, que es el mean square del error, si la cantidad de unidades de estudio por tratamiento es la misma, si las n minúsculas son las mismas, pues esto no es otra cosa que el promedio de las varianzas, la varianza promedio de los grupos. En este caso particular quedamos que habían 4 por 4, eran 16 tratamientos, ¿verdad? 16 combinaciones, 4 y 4, 16. Así que esta es la varianza promedio de los 16 combinaciones. Así que yo podría calcular una varianza aquí, una varianza aquí, una varianza aquí, así sucesivamente tengo 16 varianzas, y eso no es otra cosa que el promedio de esas 16 varianzas. Ok, así que cojamos este ejemplo. Si yo tengo 3 tratamientos, A1, A2 y A3, si yo ignoro B1 y B2, pues la varianza promedio, la varianza de este grupo de A1 es 44.9, la varianza de este grupo es 24.9 y la de este es 29.43. Esta es la varianza de todas las 10 puntuaciones de cada grupo. Pero si ahora yo considero que esto está agrupado también a base de 2 niveles de B, pues noten que yo podría calcular la varianza en cada combinación de A con B. Así que la varianza de estos 5 datos es 1870, la varianza de estos 5 datos es 670 y así sucesivamente. Si lo promedio, noten que ahora el promedio es 8.09. Así que fíjense cuál fue el efecto, ¿verdad? Cuando los agrupé por B, tuvo una reducción considerable en la varianza de error. Por eso es que los diseños factoriales son más eficientes y son mejores que hacer un diseño de un factor. Si usted logra identificar alguna variable de control que tenga relación con la medida, con lo que usted está midiendo, pues generalmente usted va a tener una reducción en la varianza de error y te va a tener más chance entonces de que la diferencia entre los tratamientos salga significativa. ¿Está bien? Así que el añadir un segundo factor es un método sumamente útil, ¿verdad?, para reducir la varianza de error y lograr
determinar si un tratamiento es significativo o no. Bueno, el próximo diseño del que voy a hablar, y lo que me queda es este y otro más, el que voy a hablar brevemente. Este es un caso especial, lo que se llama el diseño por bloque, que es un caso especial del diseño de dos factores. Y la idea es hacer que yo quiero controlar por una segunda variable, pero resulta que esta variable no es una variable categórica, es una variable continua, ¿verdad? Entonces, no es como el caso de la tela, que esto era una variable categórica, hay 4 niveles de tela, sino que tengo un caso donde esto es una variable continua. Por ejemplo, si esto fuera de nuevo el estudio con estudiantes en una universidad, por ejemplo, pues entonces esto podría ser algo así como el nivel de aprovechamiento previo que tiene el estudiante. O puede ser una medida de inteligencia, puede ser una medida de motivación, etcétera, que es una variable continua. Entonces, lo que uno hace en el diseño por bloque es básicamente coger esa variable continua y convertirla en categorías. Así que yo podría coger, si tengo 90 estudiantes en un estudio en una universidad, y esos 90 estudiantes los agrupo en 3 bloques de acuerdo a su nivel de aprovechamiento. Así de esa manera controlo por el aprovechamiento previo. Dije que eran 90 estudiantes aquí puse 100, eso es un error, me disculpan, debe ser 90 aquí también. Así que lo que vamos a hacer es que cogemos los 90 estudiantes, los ordenamos, ¿verdad? Tenemos la medida previa de aprovechamiento, que podría ser el promedio general del estudiante previo a ese semestre. Lo pongo en la lista completa de estudiantes, lo ordeno de mayor a menor y lo divido en 3 grupos de 30 estudiantes. Y le llamo ahora a esas 3 categorías: alto aprovechamiento, mediano aprovechamiento y bajo aprovechamiento. Y ahora dentro de cada grupo, por digámoslo de alto aprovechamiento, ahora los asigno al azar a los tratamientos. Voy entonces al grupo de los 30 estudiantes de aprovechamiento mediano y los asigno aleatoriamente a los tratamientos. Y así con los 30 estudiantes que cayeron en la categoría de aprovechamiento bajo. Y entonces en términos de análisis es lo mismo que se hace un análisis de dos factores, que es lo que discutí ahora. Así que una vez que uno categoriza, hace la categorización, que incluye esta nueva variable, pues entonces ya es un análisis de dos factores y el análisis es el análisis que acabo de presentar. Bueno, finalmente voy a hablar muy brevemente de otro análisis que se llama análisis de covarianzas. Y aquí hay un pequeño error en esta slide, así que no lo voy a presentar. Me disculpan por eso, fue algo que añadí y se me olvidó, copié de otro lado y se me olvidó hacer el ajuste aquí. Pero la idea del análisis de varianza, de covarianza, lo que se me quedó aquí es que hay que añadirle un covariado, que sería otra variable adicional. Habría que añadirle aquí sumarle aquí una variable, digamos, llámenle X, multiplicada por otro coeficiente que le pueden llamar, digamos, gamma. Así que le estoy introduciendo un elemento adicional, un factor adicional. Y ese elemento adicional que le añado, lo que va a hacer es lo mismo que hicimos cuando añadimos un segundo factor, que era reducir la varianza de error. Así que el análisis de covarianza normalmente se utiliza para controlar por una variable que es continua. Así que en el ejemplo que les di de aprovechamiento, en vez de utilizar el diseño por bloque, donde cogí el aprovechamiento previo y lo categoricé, pues yo podría simplemente utilizar el aprovechamiento del estudiante previo, ¿verdad? Como venga esa puntuación, sin categorizarle, simplemente utilizarla como covariado. Entonces un ajuste estadístico. Es como usted decir al aprovechamiento que usted mide en el estudio, después del tratamiento, usted le está restando el efecto del aprovechamiento previo que traía el estudiante. Es como, ¿verdad? Como si cada puntuación individual yo le estuviera haciendo un ajuste para eliminarle la contribución
del aprovechamiento previo. Ok, así que ese es lo que hace el análisis de covarianzas. Por lo demás, pues la tabla de análisis de covarianza se parece a la tabla de ANOVA. Este es para el caso de un solo factor. El ejemplo que les presenté ahorita, el modelo estadístico que aparecía aquí, es para 2 factores. Pero si fuera un solo factor, pues entonces sería una tabla como esta. Si fuera de 2 factores, pues aparecería el primer factor, el segundo factor y la interacción. Pero aquí está el covariado, ¿ven? Va a haber una fila para el covariado, siempre va a tener un solo grado de libertad. Y entonces la probabilidad aquí, la estadística F y su probabilidad correspondiente, le sirven para usted saber si realmente ese covariado hizo alguna diferencia o no hizo alguna diferencia. Si es significativo, pues entonces quiere decir que en efecto había una relación entre el covariado y la variable dependiente y usted obtuvo una reducción en la varianza de error. Así que lo que uno, en análisis de covarianza, lo que uno quisiera es que en esta fila aquí esto fuera significativo. Ok. Aquí está el modelo de covarianza, que el slide es que está de más. Mírenlo aquí, ¿está bien? Así que aparece como el modelo un factor y aquí está un coeficiente multiplicado por el covariado. Okay. Algo adicional que trae el análisis de covarianza es que hay un supuesto adicional. Y ese supuesto adicional es que fíjense que si usted mira esta ecuación, se olvida de este término, asume que es una constante. Pues esto es un modelo de regresión entre Y y X. Y entonces esta es la pendiente. Lo que pasa es que esa pendiente, en el análisis de covarianza, se asume que es la misma, no importa cuál tratamiento usted tiene, cuál nivel del tratamiento. O sea, no importa si está en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3 o en el nivel A. Así que esa prueba que se llama de pruebas paralelas, pues de líneas paralelas, pues hay que someterlo a prueba adicional. Así que eso es algo adicional que presenta análisis de covarianza. Bueno, entonces con este último diseño, pues cubro lo que quería cubrir de los diseños básicos. Mencioné que en la próxima presentación, la próxima conferencia, voy a hablar sobre las pruebas de comparaciones múltiples. Y dependiendo de cuán largo me salga esa presentación o no, pues entonces quizás pueda hablar un poquito sobre las pruebas las pruebas para los supuestos de las pruebas. ¿Está bien? Así que los supuestos de las pruebas, ¿verdad? Como homogeneidad de varianza, normalidad, etc. Así que en resumen, recuerden que lo más importante para uno decir que uno tiene un experimento es la asignación aleatoria de los tratamientos de las unidades de estudio. Vimos que hay dos estrategias para reducir la varianza de error, que son los diseños multifactoriales y los que tienen covariados. Recuerden que el diseño con bloques es un caso especial de un diseño multifactorial. Recuérdense que todos estos diseños se analizan de alguna manera con análisis de varianza. La tabla de análisis de varianza es muy similar una con otra. En los diseños multifactoriales, recuerden que primero se debe mirar la significancia de interacción y luego lo de los factores, si es que aplica. Recuerden que cuando hay más de 2 en un factor y la prueba F significativa para ese factor, hay que hacer pruebas de comparaciones múltiples. Recuerden que hay que probar los supuestos de las pruebas. Siempre, toda prueba estadística tiene supuestos, hay que comprobarlos. Y recuerden también que siempre que uno hace un estudio va a tener, aunque ya sea que retenga o rechaza, puede haber cometido un error. Hay que tener eso presente siempre. Y precisamente cuando uno diseña un estudio, uno lo diseña pensando en cómo uno minimiza ese error. Y una de las formas, ¿verdad?, que se hace esto es identificando estas variables que uno puede controlar, otra vez aumentando los tamaños de muestra. Así que eso es parte de lo que pensamiento que uno tiene que tener cuando
está diseñando un estudio. Muy bien, entonces eso concluye la presentación. Podemos entonces a pasar a la sesión de preguntas si tienen alguna. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. En el chat nos compartieron dos preguntas. La primera es cómo se establece el nivel de significancia, el alfa, y la probabilidad. Ok, muy bien. Esa pregunta es importante. Normalmente la tradición, yo les mencioné algo sobre esto al principio, pero puedo aprovechar la pregunta para entrar un poquito más de detalle. Lo tradicional ha sido que se utilizan .05. Recuerden que aquí se me quedó poner un 0 después del punto. .05, .1 o 0.01. O incluso puede ser más pequeño todavía, .001. Bueno, ¿cómo se identifica esto? Esto es tradicional, esto es lo que hacía la tradición, ¿verdad? Se pensaba, bueno, 5%, esto significa 5% de error de tipo 1. Uno decía, bueno, eso es pequeño. O sea, yo estoy dispuesto a aceptar un error de... El nivel de significación es la cantidad de error que usted está dispuesto a aceptar. Así que en muchas áreas, muchas disciplinas, pues 5% es considerado razonable. Otras disciplinas, pues quieren ser más estrictos. Entonces dicen, no, no puede ser .05, debe ser .01. O en estudios médicos podría ser incluso más estricto todavía. Así que todo depende, ¿verdad? El nivel de significación es algo que es más que nada por tradición y depende mucho de la disciplina de estudio. Así que uno sabe cuál es leyendo la literatura de su área de estudio. Y entonces uno más o menos tiene una idea de lo que está pasando. En psicología específicamente hay una tendencia últimamente, incluso en las revistas, de que no se usa el nivel de significación, simplemente se ve el valor de probabilidad. Y entonces uno mira el valor de probabilidad y a base de eso decide si retiene o rechaza. Bueno, el nivel de probabilidad, por otro lado, es algo que usted computa. Pasada de mami. ¿Y ese te gusta? Este no me cambia mucho, pero ¿No? el azul me cambia. El nivel de probabilidad es algo que se calcula. Los programas de computadoras normalmente lo calculan automáticamente. Así que ese es el valor que usted usa para comparar con el nivel de significación. Pero esto es algo que no es algo que usted decide, esto es algo que sale, ¿verdad?, de la distribución de la estadística de prueba. ¿Alguna otra pregunta, Elsie? Y la segunda pregunta, ¿se altera el margen de error si no usamos poblaciones del grupo experimental y control del mismo tamaño? Repítemela de nuevo, ¿se altera? Se altera el margen de error si no usamos poblaciones del grupo experimental y control del mismo tamaño. No. El que no tenga cantidades de igual tamaño, el análisis es exactamente como yo lo acabo de hacer. Donde hay una diferencia sutil es cuando uno hace las comparaciones múltiples. Eso ya es un detalle bien particular que posiblemente, dependiendo de cuánto tiempo tenga en la próxima charla, pues lo discutiré o no. Pero en términos de este análisis básico, no hace ningún efecto. O sea, usted puede tener un grupo 20 sujetos, 20 unidades de estudio, y en el otro tener 30, no hay ningún problema. Por cierto, bueno, incluso uno podría, si yo tengo, imagínense que tuviera 40 sujetos en un estudio experimental y 41 en el otro, si yo quisiera, yo podría eliminar ese al azar, ¿verdad? No puedo eliminarlo mirándolo, tengo que, mirando el resultado, tengo que eliminarlo al azar. Yo podría eliminar al azar el excedente y convertirlo en dos grupos de 40. O sea que incluso eso no lo podría hacer si quisiera equipararlo. Pero no hay necesidad de hacer eso realmente. Se entran en unas complicaciones estadísticas bien sutiles que no hace mucha diferencia. Por ejemplo, en la prueba de homogeneidad de varianza,
hay que usar otro tipo de prueba, pero no, en términos de precisión del estudio no tiene mucho que ver. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jennifer Castañado quiere hacer una pregunta. Jennifer, puedes prender tu micrófono. Gracias, buenos días para todos. Doctor Caraballo, eh, en sintonía con la pregunta anterior, su merced mencionaba que había unas consideraciones especiales al momento pues, de dividir al aterrizar las muestras, cuando la muestra era una N impar. Creo que lo estaba diciendo ahorita, por ejemplo, eliminar uno aleatoriamente. ¿Hay otra consideración adicional? ¿O simplemente es eliminar aleatoriamente ese, para que queden como los dos grupos iguales? Sí, no, lo importante es que para empezar no hay que hacerlo, no tienen que ser iguales. ¿Verdad? O sea, si yo entro mis datos, por ejemplo, en SPSS, y un grupo tiene más cantidad de sujetos que el otro, y yo le pido que me haga un análisis de varianza, no hay ningún problema, el programa lo va a hacer y los resultados se interpretan de la misma manera. Ok, así que no hay que hacerlo. Solamente les decía que si uno quisiera hacerlo, por alguna razón particular, podría eliminarlo, pero en la mayor parte de los casos eso no es necesario. Ok, perfecto, gracias. Y la segunda pregunta es, cuando Sumar se estaba explicando sobre el análisis de datos de pruebas T, decía que hay una diferencia justamente con los datos o los resultados que proyecta SPSS al momento de las diferencias de la significancia de dos colas y cuando es de una sola cola. Ah, sí, perfecto, gracias por ¿Podría recordármelo, explicarme? porque- Muchísimas gracias. Sí, gracias a ti por las preguntas. Sí, lo que quería que vieran es que cuando aparece aquí, en esta pantalla, aparece la columna, dice significación, dice de dos colas, dice .024. .024, lo que está mirando, déjame ver si memoria no me falla aquí. Aquí hay un factor de... Aquí hay un factor de 2 que está... Ok, en la prueba de dos colas, la probabilidad se calcula sumando los dos extremos de la cola. Así que esa nivel de significación debe ser la suma de las dos colas. Si uno está haciendo una prueba de una cola, en pruebas que son direccionales, pues uno debe estar mirando solamente una cola. Así que ese valor de significación que está ahí es realmente el doble del valor verdadero. Así que eso es lo que hay que tener cuidado aquí, ¿verdad? Que esta es para dos colas. Así que esto está sumando área a los los dos extremos de la distribución de T. Mientras que si mi hipótesis fuera una hipótesis direccional con una sola cola, pues entonces este número sería el doble de lo que debe ser. Así que ese es el detalle ahí. Otra pregunta, doctor. ¿Se recomienda la probabilidad sobre significancia en ciencias relacionadas a la conducta? Depende si es una, de nuevo, todo esto, hay mucho de tradición en esto, así que todo depende. Yo en ese sentido, eso lo deben, por ejemplo, si usted está trabajando en su tesis doctoral, es algo que lo debe discutir con su consejero. Si usted, por ejemplo, piensa publicar su trabajo en una revista profesional, pues entonces mi recomendación es que vaya a la revista profesional y vea cuáles son los requerimientos, porque estas cosas las revistas lo dicen. O simplemente uno puede escribirles y preguntarles. Pero no hay no hay una regla general, ¿verdad? Todo depende de las circunstancias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario?
Sí, algo más, qué pena. Doctor, cuando uno toma cualquiera de estos diseños y en el caso de que en cualquiera de estos diseños pues no se cumplan con alguno o con varios de los principios o los supuestos que deben cumplir cada uno de los para correr los análisis estadísticos, lo adecuado, lo correcto es hacer análisis que corresponden a lo no paramétrico. Bueno, sí, hay alternativas. Esa podría ser una alternativa. Por ejemplo, una posibilidad que no es muy común, pero puede surgir es que la distribución que uno está trabajando no es normal, no es una distribución normal. Supuesto normalidad no se cumpla. Bueno, para eso hay remedios. Y los remedios son, digamos que uno puede hacer transformaciones de variables. Se hacen transformaciones logarítmicas, transformaciones de potencia. Hay métodos estadísticos para hacerlo sin tener que recurrir a estadísticas no paramétricas. En el caso de, recuérdense que en la prueba T son 3 supuestos. El primero es independencia de los datos, que eso no es ninguna prueba estadística en la mayor parte de los casos para eso. Eso uno lo puede ver hay pruebas estadísticas en casos donde uno está tiene medidas repetidas a través del tiempo, como por ejemplo en las industrias, pasa eso, ¿verdad? Pero en ciencias de la conducta generalmente no. La independencia de los datos uno la asegura por el diseño, ¿verdad? O sea, la independencia de los datos lo que dice es que si yo estoy haciendo un estudio con estudiantes en un salón de clases, pues lo que dice independencia de los datos es que lo que saca un estudiante, la puntuación que saca un estudiante no tiene nada que ver con la puntuación que saca otro estudiante. Por cierto, eso parece una cosa bastante trivial, pero no lo es. Hay muchos grupos, en educación se puso de moda el aprendizaje cooperativo. Y entonces había muchos estudios de aprovechamiento donde se hacía con un aprendizaje cooperativo. Así que en aprendizaje cooperativo, pues los estudiantes, muchos de ellos, ¿verdad?, discuten entre ellos, etcétera. Así que ese es un caso en donde la puntuación de un estudiante no es independiente de la de otro. Normalmente las puntuaciones de los estudiantes que están en un mismo grupo cooperativo están correlacionadas. Así que ahí no se cumple el supuesto de independencia de los datos y uno tendría que hacer otro tipo de análisis, ¿verdad? O sea, el tipo de análisis que se hace ahí es un análisis de medidas repetidas y asume entonces que la unidad de estudio no es el individuo, sino es el grupo. Bueno, así que ese es un supuesto, independencia de los datos. El otro, homogeneidad de varianzas. Bueno, el segundo, normalidad, que es lo que te mencioné ya, que si no se cumple el supuesto de normalidad, muchas veces con hacer una transformación de variables uno puede normalizarlo. Y entonces aplican los análisis usuales paramétricos. El tercero es el análisis de homogeneidad de varianza. Y ese les había mencionado precisamente con esta tabla que está en pantalla, que hay una prueba alternativa a la prueba de T clásica, ¿verdad?, que se llama la prueba de T de Welch. También se le conoce en la literatura como la T de Behrens-Fisher, pero creo que el nombre de Welch es más popular. Y básicamente, si no se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas, lo que uno hace es que recurre entonces a la alternativa de la prueba T. Entonces no tiene que hacer tampoco una prueba no paramétrica. Así que no necesariamente hay que hacer una prueba no paramétrica, pero es posible, ¿verdad? Es una alternativa. ¿Alguna otra pregunta? No hay ninguna pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención. Saben que esta presentación se grabó, así que van a tener acceso a ella. Esperamos que próximamente que la puedan ver después con más calma si lo necesitan. También voy a corregir los par de errorcitos que encontré en la transparencia. Creo que encontré el del 0.05 y un slide ahí que estaba de más. Lo voy a corregir, se los voy a enviar a la doctora Ruiz, así que ella se los puede hacer llegar. Ustedes denme un par de días y se lo pueden pedir. Y también esperamos que eventualmente esta conferencia también yo prepare un breve artículo, ¿verdad?, con un poquito más de detalle
para entonces también tener hacerlo, publicarlo a través de la universidad y también ustedes tengan acceso a ella. Así que les doy nuevamente las gracias por su atención. Les recuerdo que estamos, la semana que viene es Elsie, ¿verdad? La otra conferencia. El viernes, sí, a las 10 de la mañana. El viernes voy a dar una segunda conferencia que es como una segunda parte de esto, donde voy a hablar sobre las pruebas de comparaciones múltiples y posiblemente, dependiendo de cuán extensa me salga o no, voy a hablar de 2 cositas adicionales, aunque sea brevemente, el asunto de cómo determinar el tamaño de la muestra para un estudio experimental y entonces hablar un poquito sobre estas pruebas que les mencioné aquí, la prueba de homogeneidad de varianza, prueba de normalidad, etc. ¿Ok? Así que si no hay más nada, pues tengan todos un buen día y de nuevo gracias por su presencia. Agradecemos a cada uno de los participantes el compartir con nosotros en la mañana de hoy. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico centro de apoyo estadístico todocorrido@pucpr.edu para preguntas o para tener comunicación directa con los asesores. Nuevamente gracias, le estaremos enviando por correo electrónico el enlace para la evaluación y para el certificado. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana, lindo día. Igualmente.